amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a La Casa Tomada. Es el episodio ya número 4, ¿no? 4 episodios. Muchas gracias por todos los que nos han ido siguiendo. Por favor, síganos recomendando. Sí, exacto. Ya hemos ahí juntado una base, ¿no? Ahí de views y de personas que nos han comentado que lo ven, que les agrada. Claro. Muchísimas gracias a todos. Síganos el tema comentando. del tiempo, ¿no? Exacto. Seguimos trabajando con el tema del tiempo. Les prometemos Exacto. que vamos a mejorar en la reducción, Exacto. ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Síganos recomendando, síganos escuchando. Sí. Y la novedad es que ya estamos en Spotify. Por favor, síganos en Spotify. Exacto, ya estamos mejorando. Hay personas que les gusta ver el video, hay personas que les gusta solamente escuchar. Exacto. Y hay opción para todos. Sí, exacto. Ahí ya lo pueden descargar, pueden escucharlo offline. Excelente. Pueden hacer varias cosas también en Spotify, amigos. Pues muy bien, amigos. El tema que tenemos el día de hoy es acerca de algo que ha tenido mucho auge últimamente. Exacto, acá en México, ¿no? O sea, México últimamente ha sido como el tema, ¿no? Un nuevo tema. El tema principal. Ahora creo que los rockstars son todos aquellos que se dedican a esto y nos referimos a... el stand-up. Es correcto. Este tipo de comedia. Sí. Cuéntanos un poquito de la historia, amigo. Pues bueno, todo... el experto en todo. El todólogo. El todólogo. Pues bueno, todo comienza con la depresión, ¿no? Entonces todo comienza en Estados Unidos. Ahí es donde se funda toda esta comedia de observación. Estamos hablando aproximadamente del veintitantos, ¿no? 1929, algo así. Porque nos documentamos, amigo, ¿no? Un poquito, tuvimos ahí nuestras fuentes. Pero el tema de toda esta comedia de observación, ¿no? Se supone la gran base de la comedia y del talento artístico de Estados Unidos está fundado por los judíos, ¿no? Todos estos migrantes que van huyendo del holocausto llegan ahí y generan toda una industria, ¿no? O sea, Hollywood está fundada, ¿no? Por judíos, las grandes cabezas de la cinematografía, de la comedia, de la televisión, muchos de los escritores de comedia, de televisión, series, son judíos y pues bueno, se empieza a desarrollar toda esta comedia de observación y de hablar de uno, ¿no? O sea, ahí hay estandoperos que hacen como estos cánones de que cómo es que se tiene que hacer stand-up, y lo que ellos dicen es, la principal regla es burlarse de uno, ¿no? Claro. Entonces no te puedes burlar del otro sin burlarte de ti mismo. Okay, claro. ¿Qué digo? Tiene ya varios estilos y hay gente que sí le late más meterse con la banda, ¿no? Exacto, sí. Hay algunos stand-uperos que sí les gusta. Bueno, ahorita andamos un poquito más en los stand-uperos modernos. Ahí les pongo una nota para el ratito. Porque me acordé de alguien que alguna vez fui a escucharlo y sí le late ese desmadre de meterse con la banda. Pero ahorita les contamos más. Siguiendo con lo de la historia, pues bueno, vemos un poquito que ya en épocas más modernas, que fue cuando tuvo un poco más de boom, seguimos hablando de Estados Unidos. Fue como por la época de los 80s más o menos. Sí. 80s, que empezó a salir gente como Bill Eddie Cosby, Eddie Murphy, este chico que se suicidó, ¿cómo se llama? Robin Rob Williams. Ajá, Williams, y el negrito del bigote, ¿cómo se llama su nombre? Richard Pryor, que Richard Pryor. Para mayor referencia es, si vieron Irene, yo y mi otro yo con Jim Carrey, que también es otro güey que no exploró el stand-up. ¿Tiene stand-ups, no? No tiene stand-ups, pero es mucho como de imitación. Okay. Es que él como que tiene una personalidad, bueno, no sé, porque creo que después de su película cuando interpretó a Andy Kaufman, pues ahí como que se le botó un poquito, ¿no? Sí. Pero antes de eso tenía como esta personalidad de alocarse y de hacer cosas y de gritar y pues a la banda le encantaba eso, ¿no? Sí. Pero bueno, regresando a estos personajes, sí, o sea, ellos fueron los que empezaron con todo este boom, ¿no? Sí, exacto. También, bueno, están ellos y también hay otra parte que es, ahorita vamos a hablar de este personaje mexicano, pero él se basa en Johnny Carson, ¿no? Johnny Carson es el que arma toda esta ola de programas de late nights en donde tiene su monólogo, ¿no? Entonces es como un mini stand-up con el que hace una introducción, con el que güey se pone a hacer un poquito de introducción para el programa, y ya de ahí el güey pues tiene sus entrevistas, invitados, sketches. Entonces ese güey también es, digamos, como medio estando, pero con lo de su monólogo. Ya. Yo, fíjate que sí he escuchado algunos de Eddie Murphy, porque sí tenían como en ese entonces, tal cual en Los Simpson, ¿no? De burlarse de los blancos, ¿no? Creo que hubo también un auge en que pues había como un poquito más de apertura para la cultura afroamericana en Estados Unidos,
Sí. y empezó a haber como un auge de muchos actores, muchos comediantes que eran de Sí, color, exacto. y de repente como que empezó a haber mucho de nosotros somos cool y ahora los blancos ya no son Exacto. cool, y entonces como que traían mucho de esta onda, ¿no? Sí. Pero fíjate que al que no tengo oportunidad, nunca lo he visto, me voy a dar la tarea de buscarlo, es a Robbie Williams. Nunca lo he escuchado como stand-up, o sea, se me hace un gran, se me hizo que era un gran autor, un gran actor, creo que era un gran actor, pero nunca he escuchado su stand-up. Sí, es muy alocadón. Ya. O sea, el güey tenía toda una energía. El güey tenía problemas de drogas. Ya. ¿No? Entonces el güey dice, no, el güey se declaró cocainómano en algún momento. Y el güey sí era como muy, o sea, salía hasta el huevo a hacer su acto, y el güey sí era totalmente alocado y era así una energía. Y justo estaba recordando 2 anécdotas de ese güey que son buenas. La primera es que el güey está en una entrevista, en un late night, y están hablando como de las drogas y llegan a la cocaína, y el güey saca un quote que es, el güey dice que la cocaína es la señal de Dios para decirte que estás ganando demasiado dinero, ¿no? Entonces ese güey se dio cuenta que cuando ya estaba haciendo mucho dinero, así el güey dice, bueno, me di cuenta que ya estaba haciendo buen dinero con esto, cuando empecé a comprar más y mucho, ¿no? Ya, claro. Y la otra que tiene es que al güey lo invitan a Alemania, y el güey va totalmente alocado y siempre está haciendo caras y siempre está haciendo chistes y interrumpiendo, y el güey así todo enérgico, y lo está entrevistando una chica, y de repente pues el güey sí se le queda viendo como de, pues ¿por qué no te ríes, no? Y el público está como muy hermético, o sea, no tienen un desagrado, pero sí están como muy herméticos los güeyes. Y la conductora le dice, oye, ¿tú piensas que los alemanes no tenemos sentido del humor? Y le dice, sí, ¿y por qué? Y el güey le dice, ¿no? Porque exterminaron y expulsaron a toda la gente graciosa de su país, güey. Y el güey se empieza a reír y el público lo toman y se quedan así, y la chica le dice, tenemos prohibido hablar de eso. y la chica nada más voltea y le hace, no, esa no es la respuesta. No me sueña. No me sueña. Me enseña que estás equivocado. Pero son güeyes que hicieron muy poco stand-up y saltaron al cine. Okay. Por ejemplo, un Eddie Murphy también. Sí. Eddie Murphy tenía buenas películas en los 90s y 80s, ¿no? Exacto. Y también... Creo que la que más recuerdo es la de un detective en Hollywood, ¿no? Sí. Está muy buena. Y tenía tenía esa cancioncita de tan, 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 tan. Exacto. Creo que fue de las que la hizo famosa, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero sí tenía varias películas, ¿no? También hizo esta, ¿no? La del príncipe en Nueva York. ¿O sí, el príncipe en Nueva York. La lechuguita. La lechuguita. Y ahí está el dinerito. Se referencia para el Jerry's, ¿no? Para nuestro amigo el Jerry's, que ya lo conocieron en nuestra foto de... Bueno, lo conocieron de espaldas, en nuestra foto del maestro Subé. Exacto, próximamente lo invitaremos. ¿No? Tenemos un gag con él de eso, porque hay una parte, ¿no? De esa película. Sí, exacto. Que él entra como a una especie de Burger King. Ajá. No me acuerdo cómo se llamaba. Tenía un nombre como... De hecho, McDonald's. McDonald's, ¿no? Sí, tenía como directamente la broma, ¿no? ¿Y qué estaban lavando platos o qué hacían? Estaba lavando platos, ese era Claire, que queda veces de cocina. Ajá. ¿Y cuál era la línea de este chico con el que estaba trabajando? Es que un chico le dice así como de... Primero, ¿no? Que dice, primero estás lavando platos. Y después te pasan a lavar lechugas. A lavar lechugas. Y ahí es donde está el dinerito. Ahí es donde está el lavado de lechugas. Nosotros seguimos esperando ese momento para poder lavar lechugas. Exacto, seguimos esperando a que alguien nos invite a lavar lechugas. Sí, amigos, por si conocen a alguien, pues que nos invite a lavar lechugas, ¿no? Sí, eran muy buenos comediantes. Ellos también tuvieron su momento en... Otra que es la gran escuela de la comedia en Estados Unidos, Saturday Night Live. Sí. Ahí fue como que la puerta para muchos comediantes. Sí, exacto. ¿No? De ahí salió Adam Sandler, salió Mike Myers, salió... Mike Myers. Bueno, ellos no son stand-uperos, ¿no? Pero... Es que sí llegan a tener sus stand-ups, pero son como muy a modo. Era como que los invitaban. Todos empiezan en un lugar que se llama el Comedy Store. Okay. Que está en Estados Unidos, todos de hecho tienen ahí su plaquita y su foto. Si tienen oportunidad, vean en Netflix Comedians in a Car Getting Coffee. Está medio de huevo, amigos. Debo confesarse. A mí me gusta mucho porque soy muy fan de Seinfeld, ¿no? Yo también soy súper fan de Seinfeld, pero es como una faceta diferente de él. Sí, o sea, ya es una faceta de muy adulto. Sí, exacto. Muy don, de ya así como... Creo que llegué a ver algunos capítulos, entre ellos precisamente vi el de Jim Carrey. Que está loco. Sigue estando muy loco, pero digo que también ahí descubrí otra faceta de Jim Carrey que no sabía que era como pintor. Sí, y tenía una onda así como medio pop.
Ajá. Hay una que otra pintura medio pretencialis, ¿no? Exacto, exacto. Sí, trae como este rollo medio Andy Warhol, medio Ándale, Roy ándale, Lichtenstein, como ¿no? que ya se vio eso antes, Ajá, pero exacto. está chido, pero, o sea, la verdad es que tenía algunas cosas muy, Sí. muy cool, digo, y sí vi ese capítulo y, o sea, tiene sus momentos, pero, o sea, no sé, yo también soy fan de Seinfeld, soy muy fan de él, pero sí es como una faceta muy diferente. Es que es como muy enciclopédico, ¿no? O sea, como Ujú. que él sí está haciendo, sin quererlo, una base de datos de la comedia, ¿no? Porque se va desde los más viejos hasta los actuales, ¿no? Entonces ha tenido, por ejemplo, pues no sé, esta vieja guardia de la comedia, como un Steve Martin, Ok, y entrevista a un Trevor Noah, ¿no? Que es un chico sudafricano que se va a Estados Unidos y ahorita tiene un programa de estos late nights, pero de noticias, ¿no? ok. Entonces, como que explora toda esta parte, los entrevista, o sea, es como muy informal todo. Y sí, no hay momentos, hay capítulos que sí son como pesadones, porque pues, hay banda que sí no coopera con él. Y es Ya, como sí, muy... exacto. Sí, es que ese fue el tema, porque creo que también por ahí vi unos Ujú. y estaban como que muy de... Hay banda sí, como ok. pretensión ¿no? La Sí, neta, sí que hay andan banda ahí que está como ahí que, pretensión. exacto, pero bueno, tocando el tema de Seinfeld, creo que también vale la pena mencionarlo, porque Sí, ese creo güey que él es... sí fue el que hizo un gran boom, ¿no? En esta parte. Exacto. Tenía su programa que prácticamente La serie de nada, ¿no? la Sí, serie de o sea, nada decía. no tenía nada, o sea, no había una Exacto. trama, sino que cada capítulo era como algo nuevo. Sí conservaban algunos gags Exacto. y algunas partes de la historia, y aparte, eh, pues él funda todo esto como de, digamos, metaserie, ¿no? O sea, Ok. esta serie de soy Jerry Seinfeld y hago mi vida en un show que se llama Seinfeld, donde soy estandopero y donde te muestro a mis Tal cual, amigos, ¿no? ¿no? Exacto. Sí, a mí es una de mis series favoritas. Retomando Y esto los de... primeros capítulos tenía como siempre su cierre, salía una parte de su Ajá, show, ¿no? de su show, Del exacto. stand-up. Siempre echaba unos chistes Exacto. que estaban relacionados con el capítulo. Exacto. Es correcto, sí. Sí, de eso me acuerdo muchísimo. Hay un capítulo donde sale un beisbolista, no me acuerdo quién es, Ujú. y ya está dividido en dos capítulos y hacen toda una parodia de JFK. Sí, güey. De la Cuando le película de escupen, Oliver ¿no? Stone, exacto. Cuando le A escupen Newman. a No, Newman. a Newman y a A Kramer. Kramer, que fue como de rebote el Exacto. escupitajo. Y hacen toda Y la teoría. ajá, y hacen toda la teoría y hacen esa toma así como en Exacto. sepia. Exacto. De cuando le Exacto. escupen. Y tenían primero una teoría de que alguien había sido. Y ya después Ajá. como que empezaron a descifrar. No, es Exacto. muy buen capítulo. Ese está basado en los que vieron la película de JFK de Oliver Stone. Ujú. En esta teoría que tenían. Había un fiscal que habían. Una parte decía que hubo 2 tiradores que mataron a Kennedy. Entonces era no solo Lee Harvey Oswald que estaba como en un llano, sino que había alguien en un edificio que le dispara. Y la teoría del fiscal que estaba defendiendo al gobierno norteamericano era la bala mágica. Que es lo que dicen ellos, ¿no? Que traen así como el escupitajo que le golpea a Kramer y de ahí le salta de rebote a Newman. Exacto. Exacto. Sí, es muy bueno. Es que sí, era muy bueno, o sea, era como que una crítica social, pero muy, muy buena, era muy Sí, buena. por ejemplo, en ese capítulo cuando termina, hay un beisbolista que está saliendo con Elaine y entonces el güey se quiere hacer amigo de Seinfeld. Okay. Para que más o menos se ubiquen con los personajes, tenía 4 personajes Seinfeld, digo, igual es un poquito complicado conseguirla porque creo que su serie sí la tiene muy bloqueada, ¿no? Y solo la tiene Sony. Ahorita solo la tiene Sony, ¿no? Exacto. O sea, ninguna otra plataforma. Se supone que Netflix el próximo año la Uy, eso estaría hermoso. Hubo una nota este año que iban a sacarla. Estaría súper cool. Y entonces él tiene en sí 4 personajes principales, que es Jerry Seinfeld, tal cual, comediante y bla, bla, bla. Vive en un departamento en Nueva York, porque también en ese entonces estaba todo ese boom de series que se graban en Nueva York, con las que, digo, la mayoría hemos crecido, como por ejemplo Friends. Exacto. Como por ejemplo había otra que se llama Mad About You, exacto. Que también era la misma historia. Exacto. Que era gente que estaba en Nueva York y exacto. se relacionaba y tenía citas y cada rato. Entonces, y que de ahí ese auge, ahí nada más rápido, es otro personaje neoyorquino que pone de moda Nueva York y que también es stand-up, pero y es como muy difícil conseguir sus stand-ups porque no fueron grabados. Ajá. Woody Allen. Uy, ¿neto? Woody Allen tiene stand-ups. Aparte es jazzista.
¿no? El güey tiene su banda, toca el Eso no saxofón. lo dudaría. Y es estando, el güey fue estando, pero el güey era, es que digamos que había otro tipo de comedia en Estados Unidos que también influía. Ese güey era el admirador de Groucho Marx, de los hermanos Marx. Que Groucho Marx como mayor referencia, si alguna vez han visto los Looney Tunes, pero la muy muy viejita, Groucho Marx era este personaje que hasta se hizo famoso, que eran lentes, narizota y bigote, que hasta vendían las mascaritas, ¿no? Sí. Y también por ahí hay una referencia en Los Simpson, ¿no? Cuando Homero, no sé si, diga, los que son fan de Los Simpson, hay un capítulo en que Homero es Krusty, ¿no? Ujú. Y entonces termina un show y se encuentra con un güey, no me acuerdo quién era. Y dice, hola Krusty, ¿cómo estás? Vamos a cenar con Groucho, güey. Y así, no puedo. No, tengo otras cosas que hacer. Pero pues vete a cenar con Groucho si no te parto. Entonces, Exacto. menciona ahí la referencia de Groucho. Exacto, Groucho, los hermanos Marx son esta comedia un poco más cincuentera y es más como de situación, ¿no? Son como estos vaudevilles, ¿no? Así de esas películas de se abren y se cierran puertas, ¿no? Alguien se tiene que disfrazar de mujer. Toda esta comedia que no era tanto de observación, sino como de situaciones. Ya, sí, claro, o sea, más como utilizar personajes y Exacto. tener un poquito de utilería y cosas así, ¿no? Exacto. Ya, sí, Entonces, sí. bueno, y el siguiente personaje era George Constanza. George Constanza, que Era lo su- representó nuestro amigo del primer episodio que se quita la playera para cagar. Exacto. Por eso hacemos referencias. Hay un capítulo muy bueno donde. Si se acuerdan, en el primer capítulo hablamos de un amigo, bueno, lo bloqueamos, que igual lo vamos a seguir bloqueando. Exacto, no vamos a decir pero, tu nombre. no vamos a decir tu nombre. Si lo digo y le pones bip. No. Pero ponle bip. Intentaré. Y sí, o sea, tenía uno de los capítulos de Seinfeld, precisamente uno de sus amigos que es George Constanza, es un gordito peloncito que igual tiene muchas citas, pero, o sea, en el programa los 4 personajes que tiene se la pasan teniendo citas, ¿no? Con gente, Exacto. y pues hablan de eso, ¿no? De la gente con la que salen, inclusive, y no tanto criticar a la gente con la que salen, sino sus pedos que traen ellos mismos, ¿no? Con ellos mismos, que salen al momento de que empieza a salir con alguien, ¿no? Exacto. ¿No? Y entonces George Constanza tiene un capítulo que el güey le gusta ir al baño y quitarse todo lo que tenga arriba, o sea, la playera, la camisa, le incomoda. Entonces un día, en ese capítulo, no sé si recuerdan que los que ya estamos viejitos, que había unos cuadros o unas imágenes en los 90s que eran colores y eran cuadros de 3D. Entonces los tenías que ver así fijamente y hacer viscos hasta encontrar la imagen que saliera del 3D, que eran muy difíciles de identificar. Entonces, está George, va al baño, se quita la playera y hay un cuadro de estos de 3D y el güey se queda viendo así el cuadro y el güey se le ve el pedo. Y está en una fiesta así como que bien formal, muy fifí, y el güey se le olvida que no se quitó la playera y se sale de cagar, güey, sin su playera. Entonces, ¿qué pedo, güey? Y se le dice, qué cómodo, ¿no? Y todo se le queda bien. Por eso le hacemos la referencia en el primer capítulo a nuestro amigo que le gusta cagar sin playera. Exacto, para sentirse más cómodo. Y después había otro personaje que es Elaine, que es la que mencionaba Aida hace ratito. Elaine era su exnovia en la serie de Jerry, y después son amigos, pero pues como que siempre está ahí el latente, en algún momento regresará, ¿no? Y finalmente está Kramer. ¿Cómo se llama ese güey, ese actor? Michael Richards. Michael Richards, googleenlo si no lo ubican. Es muy bueno, de repente, creo que también, o sea, yo recuerdo que salió en una película de Mi Pobre Diablito, que es este chamaco que se la pasa haciendo travesuras. No me acuerdo si era la 1 o la 2, era la 1, ¿no? La 1 es el criminal que el criminal que se lo quiere llevar. Que se cartea el Exacto, está ahí este muchacho, que es, el personaje que tiene aquí es alguien que está constante, me parecía que todo el tiempo está drogado, entra rápido en las puertas y todo, pero esos eran los 4 personajes que tenía y pues la verdad es que es una muy buena serie, como les decía, si pueden verla, si pueden conseguirla de alguna manera, la verdad vale la pena verla. Es muy buena y sí, o sea, Jerry Seinfeld creo que fue uno de los pilares, ¿no? Que hizo todo este tema de... Porque en ese entonces, en los 90 sí era el típico bar que tenía su fondo de pared de ladrillito, ¿no? Exacto. Así es como se hacía
el stand-up Ah, en ese ¿qué es? entonces. Es Los ese- bares que estaban así. Es el lugar del Comedy Store, ¿no? Pero Es correcto. es como la cuna. De hecho, todos los que quieren hacer Ajá. comedia a una hora van ahí a probarse porque tienen, creo que una vez a la semana, una Es noche correcto. de open De mic. Open Mic, ¿no? Que es lo que hacen. Y de hecho en México también ya se hace mucho de esto. Que Exacto. básicamente son... está el micrófono ahí y el que se quiera subir e intentarlo, adelante Exacto. y probarse, ¿no? Sí, Sí, y entonces, pues bueno, y pues actualmente hay muchísimos estandoperos, que está cabrón, buenos y malos. buenos y malos, está cabrón hacer una lista de todos, pero últimamente el que ha estado muy de moda es Dave Chappelle, ¿no? Sí, Que tiene ahí algunos stand-ups en Netflix, que están muy buenos, se los recomendamos. Ya muchos otros programas de podcast los han recomendado, de comedia, la verdad son muy buenos porque fíjate que algo que tiene Dave Chappelle es que últimamente ha pasado esto que en temas normales de hablar de algo, últimamente se ha como que estigmatizado muchas cosas, ¿no? Como que no es correcto hablar de esto, ¿no? No es correcto hablar de esto, pero el mismo Dave Chappelle dice, no, porque pues básicamente si tú excluyes a alguien, si dejas de hablar de algo, pues ya lo estás excluyendo, ya le estás dando un trato especial. Exacto. Entonces, Dave Chappelle hace bromas de negros, hace bromas de Transexuales. racistas, de la comunidad, de toda la LGBT, bla, 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 de todas esas letras, hace chistes y él dice, güey, está bien, no tiene nada de malo, es comedia. Sí. Todos estamos a expensas de ser burla en algún punto, ¿no? Digo, Sí, exacto. o sea, no, yo no creo que tenga nada de malo, ¿no? O sea, igual. Y también, por ejemplo, en México, pues también hay muchos programas que le han dado muy duro a la gente con síndrome de Down y cosas, y hacen muchos chistes, pero al final de cuentas es eso, es chiste, es broma y pues nada, es cosa de no clavarse, ¿no? Sí, es inclusión, o sea, es correcto. En ese punto me acuerdo de hecho, volviendo a esa referencia de la película de Mi Pobre Diablito, no sé si te acuerdas del director de la escuela, claro. Mr. Peabody. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Ese güey es estandopero. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el actor. Ahorita lo googleamos. En lo que vas contando la anécdota lo voy googleando. Y ese güey, hay un documental muy bueno. La verdad no sé dónde conseguirlo, yo lo vi hace muchísimo en Cinemax. Que es sobre, hay un chiste que no tiene remate, el chiste es todo el desarrollo que le des, que es el de los aristócratas. Que es este chiste largo y que cada quien lo cuenta como quiere, que es unos exploradores que llegan a la selva. Y ¿Cómo se llama la película? Mi Pobre Diablillo. Okay. Sí, ¿no? Mi Pobre Diablillo. Y entonces, el güey está en la gala de recaudación de fondos para el 9/11. Ajá. Una semana después de que fue el 9/11. Claro, que está un tema súper sensible. Para que entiendan el contexto, está Brad Pitt contestando los teléfonos, ¿no? Se llama Gilbert Gottfried. Gilbert Gottfried. De hecho, él sale en un capítulo de Family Guy, de Padre de Familia, como un caballo. Ya. Y nada, da la voz. Entonces, están en la gala, está Brad Pitt contestando los teléfonos, Richard Gere, George Clooney, toda esta élite, ¿no? De comedia, de actores y de, ¿no? O sea, ¿cómo le llaman? La realeza de Hollywood. Y están en esta gala recaudando fondos, se sube y el güey de repente voltea al público y dice, ¿sabían que ahora todos los oficinistas están utilizando American Airlines? Y la gente se queda así y nada. Ya sé por dónde vas. El público lo ves que hace así de... ¿Dónde vas? Y el güey dice, sí, porque ahora te llevan hasta tu oficina. Y entonces se escucha que gritan, ¿no? Too soon. Y el güey se da cuenta que está perdiendo al público, ¿no? Y entonces lo empiezan a abuchar y toman así a Brad Pitt y a todos sus güeyes en el teléfono. Y los güeyes están así, le hacen como de, no mames, ¿no? Y el güey, se da cuenta del error y cuenta de los aristócratas, ¿no? Que es este chiste de los exploradores que llegan y les dicen, ¿qué prefieres, la muerte o los aristócratas, no? Entonces, la muerte, ¿no? Pero antes los aristócratas, ¿no? Y entonces que llegan unos güeyes y te violan. Y entonces el güey los recupera, ¿no? Y se queda 10 minutos contando el chiste y la gente se para, ¿no? Y le aplauden de pie al güey.
y los recupera, y él es un buen estandopero. Ajá. Hubo toda una beta de estandoperos que empezaron con esto de la incorrección política. Ese güey, está otro güey que es muy conocido, que es George Carlin. Ujú. Ese güey tiene chistes sobre violación, Ya. ¿no? Ya Que ahorita es se más llaman- pesado, ahorita sí Sí, está no, bueno. ahorita son muy Pero bueno, controversiales. acabamos de decir que... que bueno, que es comedia. Es comedia, y exacto. que la comedia, hay comedia para todos, ¿no? Ahorita serían muy controversiales sus chistes. Y el güey, el güey es famoso porque en la canción de Unbelievable, Ujú. te acuerdas de It's Unbelievable, O sea, sale su grito, porque ese güey Ujú. siempre remataba sus chistes diciendo ¡Oh! Tan, 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 tan. ya. George Carlin es bueno, búsquenlo, la verdad es que es un humor pesado, búsquenlo con una apertura Sí, a cualquier chiste y realmente, tema, ¿eh? si ustedes dicen yo no me ofendo fácilmente, Ujú. búsquenlo, si no, pues no pasa nada, pueden buscar a Jorge Falcón, que es más tranquilo. Exacto. O a Teo González. Sí, Mateo González, pero bueno, precisamente sería un buen momento para dar ese brinco a Exacto. hablar de la comedia en México, ¿no? Que lo que el stand-up ha sido, creo que Honor a quien honor merece. honor a quien honor merece. ¿Y a quién le vas a dar el honor, güey? Adán Ramones. Adal Ramones. Nos Bueno, guste o no nos no guste. pero fíjate, es que mira, Funda, ahorita que ¿no? estabas platicando de eso, no, es que ya se me fue este güey acá, lo tenía porque se me olvidó su nombre. Creo aquí lo tengo, mira. Había un comediante, güey, que estuve como que buscando un poquito, y fíjate que encontré un güey que se llama Jesús Martínez Palillo, güey. Sí. Y que dicen que este cabrón, Ese güey es, sí. o sea, hacía como, digo, era como no tanto estando, o sea, al final de cuentas es Ajá. observación, güey, porque pues a lo que iba él, él es de Jalisco, Ajá. y lo que hacía es que iba como a kioscos Exacto. y daba su show, y De hecho, está en esta época en la que fuimos gobernados por el PRI. por el bonito PRI, que Exacto, que es por una muchísimos años, y entonces dictadura es política. correcto, entonces él se juntaba en estos kioscos, y pues la mayoría de su espectáculo era tirarle al Sí. gobierno, ¿no? Ahí te va. Sí, Mira, ajá. la historia es, hay un libro tesis de la UNAM y se llama Las Carpas de México. Entonces el humor se funda en México con estas carpas. Todo empezó ahí por donde vivo, amigo. En casualmente, en Vizcaínas había el show de un burro al que una chica lo masturbaba. Ok. Y la gente se juntaba y le ponía monedas en un botecito. Llegaba la policía, entonces les decía que no podían hacer eso. Entonces decidieron poner de manera rudimentaria una carpa, como si fuera un circo. Y empezar a cobrar, en lugar de que pusieran unas monedas en un bote, empezarles a cobrar una entrada. Y ahí se fundó toda la comedia de carpa. Es Palillo, es hay otro güey de Clavillazo, Ok. Cantinflas también sale en esta parte. Ese güey nunca le he entendido su humor. Sí, la verdad es que yo Sí, soy creo más de que sí. Tintán. ¿No? Ándale, Tintán era muy Él bueno. también empieza en carpas, pero él es fronterizo, ¿no? Creo que él es de Tijuana, entonces él está como en otro tema, pero sí llega a ser carpa. Y justo lo de Palillo es, ese güey vivía con un amparo en la bolsa de su saco, sí, porque muchas veces él sí lo llegaron a censurar muchas veces. Exacto, ¿no? Él tiene el gran chiste de échatelo. Chingue a su madre el presidente. Y cuando iban a acercarse a los policías, dice, pero de Kuwait, güeyes, de Kuwait. Abusados, ¿eh? Se metía con la milicia. Había un chiste, ¿no? Que decía de un borracho, güey, que se la pasaba gritando, el presidente es un pendejo, el presidente es un pendejo. Y entonces el presidente decía, ese güey no tiene hasta la madre, ya, reviéntenlo, ¿no? Y ya salían los guaruras y lo empezaban a reventar, así, no mames, no te pases de verga, güey, como que el presidente es un pendejo. Y dice el borracho, no, yo hablo de otro presidente. Y le dicen los guaruras, no mames, todos sabemos quién es el pendejo. No, ese era el chiste. Que es un chiste que aplica para cualquier presidente hasta la fecha, ¿no? Exacto. También Palillo tenía este clásico chiste de, ¿qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Qué bueno. Y ese güey vivía
Sí, tenía como muchas punchlines así, ¿no? Así como, sí, y se metía duro con el gobierno. Era López Portillo el que estaba en ese entonces, ¿no? Ese güey es el que acuña, que después se volvió una obra de teatro estas de cabaret. Tenía creo que él les da como ese título, creo que no participó, pero se llamaba Agarren a José López Portillo. Sí, pero sí era como de línea de él, ¿no? Porque creo que tenía chistes así de Porpillo, ¿no? Uh-huh. Sí, así se funda o sea, la comedia en México se funda así, con la carpa, y la gran herencia que queda de la comedia en México es esta combinación de el comediante con la chica exuberante en poca ropa. Ah, sí, en México como que... ¿Crees que, o sea, no sé si venga precisamente de todas estas comedias que tenían precisamente de Rafael Inclán y todo eso, güey? Sí, exacto, ¿no? De hecho, López Portillo patrocina todo esto cuando anda con Sasha Montenegro. Ah, ya. Él patrocina junto con Incine. Cuando hace Sasha Montenegro era Sasha Montenegro. Directora de cultura, ¿no? Exacto, directora de cultura. Y toda esta comedia se funda así, ¿no? Se funda de chistes, sketches, y o sea, sí tenían ciertos monólogos, pero es mucho más sketch, ¿no? Donde sacan este chiste con el remate, y está la chica exuberante, ¿no? Que es así como tonta. Aquí tengo otros títulos que tenía Palillo, güey, de Agarren a López Portillo. Ajá. El Bazar Internacional, La Marcha del Tiempo, El Informe de Palillo, el retrato de Dorian Way, El Maleficio es el PRI y Cuna de Robos. Entre muchas otras cosas que pueden encontrar. Y que esos güeyes eran leídos, ¿no? O sea, no eran gente improvisada. Sí, tenía estudios. Exacto, o sea, era gente que leía, gente que venía así de un extracto social bajo. Pero los güeyes sabían de qué hablaban, sabían hacer referencias cultas. Y esos güeyes hacen una gran labor con la carpa, ¿no? O sea, ahí se funda todo. A mí, pensando en lo que viene después para la comedia en el país, coincidentemente, de lo que hablábamos sobre los judíos, hay un escritor de comedia mexicano que se llama Mauricio Clay. Él es escritor de comedia judío y él escribe a Los Polivoces. Los Polivoces. Los Polivoces tienen grandes parodias. Creo que igual ya es como comedia. Es más 80s, ¿no? Carabina de Ambrosio. Ensalada de locos. De porcelana. De porcel. Eso creo que la pasaban en... ¿Qué canal la pasaban, güey? Pero ya bien noche, ¿no? Sí, ese güey era un argentino, ¿no? Sí, era un argentino. Jorge Porcel. El precioso. El precioso. Y tenía a sus chicas en poca ropa. Sí, que ya venía desde todos esos programas. Jorge Ortiz de Pinedo, su papá, es comediante también. De hecho, él sale en Escuela de Vagabundos. Ya. Él es el mayordomo, ¿no? Ya. Que ¿se acuerdan de esa escena que toque a Medina, ¿no? Toque a Medina, ¿no? que cuando acogen a Pedro Infante, toque Medina, toque, ¿no? Y que está el siguiente ahí, que sabe que es un estafador, toque Medina. Sí, eso, güey. Sí, y pues sí, o sea, digo, de ahí fue surgiendo toda la comedia. Por muchos años vivimos con esa comedia. Exacto. Con esa comedia de un poco... Digo, con todo el contexto que es México, que partimos de que somos un país machista, somos un país que nos gusta hacer bromas como el de Consuelo Duval del otro día. Exacto. Que contaron ¿en dónde fue? Creo que en el show de Don Pito, ¿no? Que lo estaban criticando, ¿no? Exacto, sí. Que decía que estaba Consuelo Duval y el otro güey, ¿cómo se llama? Adrián Uribe, güey. Y estaba Adrián Uribe acostado en una cama y Consuelo Duval planchando su ropa y le dice Consuelo Duval, ay, dijiste que me ibas a poner chacha. Y dice Adrián Uribe, pero de apodo. Entonces, pues ese es ese es el tipo de comedia con el que crecimos, con el que fuimos escuchando. Y pues ahorita... Que también Estados Unidos tiene su... Sí, claro, tiene su quote, ¿no? Sí, recuerdo... Mujeres sobajadas en la comedia. Recuerdo muy bien, por ejemplo, uno de los programas que también para mí fue un clásico, creo que eso ya más o menos en los 70s de Estados Unidos, era de Married with Children, no sé si te acuerdas. Ah, sí. Sí, ese no, pero es como ochentero. Es como ochentero, ¿no? Es que se ve súper viejito. Con Al Bundy, ¿no? Con Al Bundy, güey, ¿no? Y que era el típico
güey que llegaba a su casa y su novio, su esposa súper arreglada. Exacto. Su hija era la típica rubia tonta que se Exacto, acostaba con Christina todos. Applegate, que estaba Está guapísima. güey, ¿no? Y aparte era la chica así de Ya, moral de moral dispensa, la típica americana, güera, Exacto, la bimbo, joven, ¿no? que soy media tonta, pero sí me acuesto con quien sea. Y el hijo, que era un que- perdedor, Exacto, el hijo chaquetero. y se la pasaba chaqueteándose, ¿no? El hijo Esa también era chaquetero. muy buena serie. Sí. Pero tenía también eso, o sea, tenía esos clichés, esos... Mm, Porque pues al final de cuentas sí, o sea, uno termina... O sea, si tú vives así como que tu día a día es algo así, no vas a buscar un programa así como que, no, pues a mí háblenme de cómo cortar carne, con qué tenedor voy a cortar la carne, ¿no? Exacto. Entonces, pues va dirigido pues a la mayoría de las personas, ¿no? Sí. Y qué digo, tiene sus cosas chidas, ¿no? O sea, tiene sus buenos chistes, Sí. como en ese caso, y aquí en México pues teníamos mucho de eso, o sea, teníamos todos los de Jorge Ortiz de Pinedo, Ajá, teníamos Laura Carlos Pico, Pérez. teníamos... Humores los comediantes. Creo que el que bueno, más o menos, pero de repente este chico, ¿cómo se llama? Este señor, ¿cómo se llama? El que apenas le hicieron su roast. Héctor Suárez. Héctor Suárez. Héctor De Suárez. repente tenía personajes que iban más allá de esos chistes. Exacto. Él también tiene este statement contra el gobierno. Ajá. Él también hace esta crítica social. En algún punto con ¿Qué nos pasa? Ajá. Fue como el auge que hubo de comedia de crítica hacia la política cuando no había esa apertura. O sea, recordemos Exacto. que aquí en el país Fox le da una apertura a los comediantes para poderse burlar del gobierno y de la Sí. figura presidencial. Antes se hacía de manera muy velada, muy discreta, ¿no? O sea, por ejemplo, los polivoces tienen esta anécdota de, por ejemplo, ¿te acuerdas de este personaje de Juan Garrison? Sí. ¿Cómo se llama? Y el Agallón. Y el Agallón, ¿no? Sí. Esos güeyes eran militares. Ajá. Llegó Gobernación y les dijo, banda, nos caen muy bien, Pero no esa queremos no es la imagen que apresarlos. queremos, ¿no? No pueden tocar al ejército mexicano, entonces tuvieron que cambiar a los Boy Scouts. Claro. Y yo recuerdo también otra anécdota que fue de el papá de Cristian Castro, ¿cómo se llama? El Loco Valdés. El Loco Valdés, que en algún momento se le ocurrió hacer un chistorín. Que la verdad sí me hace un chistorín. Que le dijo a Benito Juárez, Bomberito Juárez. O sea, es un chiste súper blanco. Sí, y su esposa Masa, ¿no? Su esposa Masa de Francisco. Su esposa Masa de Francisco. Y lo vetaron de la televisión un ratote. Lo vetó. Él era mejor amigo de el Tigre Azcárraga, el papá de Emilio Azcárraga. Y Gobernación pidió su cabeza. Y como eran tan amigos, el Tigre lo mandó un año vetado. Regresa el Loco Valdés de su veto. Y tenían también chicas ahí, ¿no? Con poca ropa. Se le sale una teta a una de ellas. Y el güey lo que hace es voltear, se la agarra y le hace así, dice, una tetita y otro año. Y otro ahí vas, po. No otro aprendes. año. No aprendes. Te está viendo tu hijo. Gonzalo. Te está viendo Cristian. Y el güey lo vuelven a vetar, ¿no? Porque, pues antes estaba, ¿no? O sea, no solo el gobierno, sino también ciertos chistes. Sí, claro. O sea, aquí sí estábamos. Bueno, había muchos comediantes que sí estaban perseguidos y sí, no había esa apertura que hay el día de hoy, que te puedes... Que ahí es donde le recriminan a Cantinflas, ¿no? Es correcto. Cantinflas ya al final de su carrera hace todas estas películas a modo de El barrendero, el policía, el maestro, que dicen que están muy vinculadas con el poder y que eran como pedido del PRI para dignificar a las profesiones y los oficios en el país. Entonces era como de... Vamos a darle un respeto al policía, al maestro, vamos a hacer que el país crezca. Está chido, pero, güey. Sí, pero, o sea, al final de cuentas se vendió, ¿no? Exacto, fue billetazo. Entonces, podríamos decir que Cantinflas es un vendido. Cantinflas es un vendido. Sí, ¿no? Y pues bueno, ya actualmente pues ya tenemos como un poquito más de comediantes, estandoperos, que precisamente es lo que comentamos al principio, que ya se están volviendo como rockstars, ¿no? Que ya son, rockstars, ya. O sea, ya últimamente la televisión, no sé, o sea, digo, no sé tanto de ratings, pero según yo tengo entendido, pues ya no es como lo que era antes. No, ya no. Ya no es ese impacto que tenía ya está... antes de tan masivo. Últimamente creo que las redes sociales le están quitando mucho. Y pues ahora todos estos personajes que están haciendo stand-up, pues ahora son nuestros nuevos rockstars, ¿no? Sí, exacto. A los que seguimos, a los que vemos que hacen en su día a día y que toda la vida se la pasan haciendo chistes, ¿no? De acuerdo a lo que vemos en sus redes sociales, ¿no? Exacto. Tendrán ahí sus vidas
Hasta cuando están deprimidos hacen chistes. Exacto. Hasta cuando están deprimidos hacen los Sí. chistes. Y Se pelean con la gente de la tele. Es correcto. Y precisamente es lo que te decía al principio, que alguna vez yo fui a hace tiempo fui a un stand-up de Mau Nieto, y a ese güey sí le late de repente ya entrarle con la banda, ya nada más, es de esas veces que vas y ya te sientes incómodo, por Te eso, vas hasta atrás, ¿no? Así. ahorita este güey me va a tirar el pedo, güey, ¿no? Y, Sí. güey, ese tipo de comedia a mí sí me estresa un poquito, Sí, ¿no? sí, porque aparte... Que se empiezan a meter con el público, ya es como, híjole, ¿no? Pero sí, ya tenemos gente así como Mau Nieto, que Ajá. tenemos a Carlos Vallarta. Uno Farrell, que fue Uno como... Farrell, que No, fue es de como las es- primeras generaciones. Que... yo creo que ese güey es como el más rockstar, ¿no? yo creo que Ese güey es el rockstar. Ese ¿no? es como, ajá, es que como que, fíjate, que lo chido de estas generaciones es que ya hay tantos comediantes, que hay comediantes para todo, ¿no? Y yo siento que, por ejemplo, Farrell y esta chica Sofía Niño de Rivero, como que es para el nivel socioeconómico más para arriba, ¿no? Porque sí son como medios clasistas, Sí, te echan ahí el chistecín de ay, un poco qué más pinche elitista, pobre, ¿no? Y Ajá, así, exacto. ¿no? Y pues también hay comediantes del pueblo, ¿no? Como Ujú. Carlos Vallarta. Ujú. ¿Quién más le echaría esto como del pueblo? El Coco Celis, ¿no? Ujú. Que digo que el Coquito no he visto su último stand-up, que se lo traen ahorita en carrilla bien duro, que le dicen el Pretencialis, Por lo de cómo porque se llama? llamaba, creo, La Chingadera del Pantano. Y yo no he visto el stand-up, porque creo que solo lo tiene en vivo, pero ya el güey sacaba, así se disfrazaba y sacaba como pinturas atrás y no sé qué, y pues ya se le empezaron a cotorrear de que en lugar de Coco Celis era Coco Pretencialis, ¿no? Pretencialis. Y entonces, pero Coco Celis también es muy bueno. Sus primeros stand-ups que tenían Comedy Central. Fíjate que ahora que toco este tema, yo los primeros acercamientos que tuve a la comedia mexicana en cuanto a stand-up fue precisamente con Comedy Central, ¿no? Sí. ¿Este estaba en Sony? ¿O de qué canales recuerdas? No, de hecho, es un canal... O ya es independiente. Ajá, es un canal independiente, es un canal norteamericano. Pero es que al principio ellos solo salían, creo, tenían un ratito, solo creo que en Sony. No me acuerdo bien. Luego Sí, los ponían, ajá, o sea, cuando no estaba todo el canal, ajá, se distribuían, ¿no? Como que en otro canal, con pequeños stand-ups, ¿no? Como exacto. de 5, Tenía 10 como su hora y yo recuerdo que tenía su hora y creo que sí pasaba antes en el canal de Sony. Y tenían su programa y era como media hora y en esa media hora tenía como 7 minutos cada estandupero, eran 3 estanduperos. Y ahí fue cuando fui conociendo varios. Ahí recuerdo que también conocí a Sofía Niño de Rivera y traía una onda un poquito más aliviada, no tan clasista como últimamente la ha traído. Pero sí traía, o sea, digo, hasta la fecha tiene sus chistes graciosos, no es que sea mala, ¿no? Pero sí últimamente ya como que ya, no sé, yo siento que justo el otro día estaba pensando tanto con los músicos como ya cambia la gente, ¿no? O sea, realmente pierdes esa esencia, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho buscar cosas como muy independientes, ¿no? Como que artistas que van creciendo y que van subiendo. Y y es otro pedo. Por ejemplo, hace poquito fue una galería de arte y conocimos a unos artistas, ¿no? Y que son pintores y otro chico es fotógrafo y tienen unas obras muy chidas. Uno se llama Ricardo Lancaster y el otro se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es Pierre. Luego les paso sus contactos de Instagram. Son muy buenos y los conoces y te platican y se toman el tiempo de explicarte y de por qué su obra. Y Ricardo Lancaster es pintor increíble, o sea, increíble desde no me acuerdo de Sonora, de Saltillo, es del norte. Pero es muy, muy bueno. O sea, tiene unas técnicas muy chidas. Y tú lo escuchas, te platica y le sale la parte humana de decir, güey, esta pintura es porque mi papá murió. Y te explica bien chido. Y lo mismo con Pierre, así de, no, güey, esta fotografía quiero reflejar mi parte sexual que está ahí como de repente medio reprimida. Y como que eso está chido, ¿no? Pero ya cuando llegan a un cierto nivel, o sea, la mayoría de los artistas cuando llegan a un cierto nivel masivo, como que ya empiezan a perder esa esencia que tenía, ¿no? Esa esencia humana que dices, güey, o sea... Sí, exacto. De ser el anti-establishment, te conviertes en el establishment. Exacto. Y yo siento que, por ejemplo, te digo, o sea, todo esto lo decía porque recuerdo a sus primeros stand-up de Sofía Niña de Rivero
que traía su principal gag era de que ella fue niña feo, ¿no? Era niña fea, de bebé, era un bebé feo. Ajá. Y estaba muy gracioso ese stand-up que tenía, y últimamente pues ya, que al final, debe de ser muy difícil, ¿no? Tampoco quiero decir que, puta, es bien fácil ser stand-up, pero y crear tu material, ¿no? Porque pues sí debe de ser muy complicado, ¿no? Sí. Y estarlo probando, porque precisamente, ¿sabes que fue a ver a Mau Nieto? Ya había tenido su especial de Netflix, que fue todo un éxito, y la verdad es que a mí sí me gustó muchísimo. Y en esa ocasión él estaba en el cine Tonalá, y estaba probando material. E invitó a otro chico que también lo conocí en Comedy Central, que es Daniel Sosa. También se me hace muy bueno, como comediante es muy chistoso, que por ahí tiene su personaje del DJ Arwin, ¿no? Entonces, sí, o sea, la verdad es que ahí los conocí y ahorita pues ya están haciendo cosas, yo siento que Mau sigue con su mismo tema del alcoholismo y pero la neta es que su material yo lo siento como que muy bueno, o sea, como que tiene muchos chistes de diferentes cosas y los cuadra muy chido, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, Vallarta también es un genio para los punchlines, ¿no? Sí, ese güey tiene buenos punchlines. Sí, tiene yo siento que él tiene esto que me platicaba, si quieres cuéntales un poquito de esta técnica de... siento que él la utiliza muy bien, ¿no? Exacto, sí, su regla básica es la regla de 3, en donde empiezan con una situación, la desarrollan y tienes que sacar de contexto, ¿no? Entonces, el ejemplo que ponía era, no me acuerdo qué comediante era, comediante negro, estadounidense, que igual en Comedy Central, en el de Estados Unidos, el güey sale y tiene este chiste de, iba pasando por la calle y una mujer blanca está en su coche, cuando paso junto a ella cierra la ventanilla, y que el güey dice, no, entonces yo me pongo a pensar, maldita racista, ¿no? Porque eres blanca. Y entonces me enojé y agarré mi martillo y le rompí la ventana y le saqué la bolsa y le dije, por racista, ¿no? Entonces, generan toda una situación donde parece que van hacia un lado y sacas de contexto, ¿no? Todo sí, y... O sea, te echas como la idea de lo que vas a decir, luego la complementas para como que darle esa continuidad y decir, te estoy guiando hacia este lado. Exacto. Y al final la rematas con algo completamente diferente. Exacto, ¿no? Te sales de contexto y ya. Exacto, y yo siento que Carlos Vallarta utiliza muy bien esa técnica, ¿no? Sí. Siempre te va guiando hacia un lado, te va guiando hacia un lado, y de repente, ¡pum!, te rebota con algo muy chido, ¿no? Exacto, sí. Y también él tiene esto, o sea, últimamente no he visto sus stand-ups, pero sus especiales que tiene y los anteriores de Comedy Central, puede cambiarte de muchos temas y utilizarte o sea, como que puede agarrarte un tema y echarse varias veces esta regla de 3 con muchas cosas, y de repente lo puedes cerrar y pum, se cambia a otro tema diferente y otra vez lo empieza a explotar así. Exacto. Punchline, y ya cambia así. Entonces, para mí se me hace de los mejores, Carlos. Sí, ahorita está muy... Y pues sabiendo igual de todos estos que están ahorita de abajo, pues te digo que yo alguna vez escuché hablar a este chico, a Barrientos, al Diablito. También tiene un stand-up muy bueno. Tiene un especial de Comedy Central de media hora, viejito, ya está en sus años, que es muy bueno. Y creo que de ahí ya nunca más lo he visto hacer Creo que él estudió teatro, ¿no? En realidad. Sí, y ya de ahí se fue jalando hacia acá y últimamente ya está retomando eso con sus películas y todo ese show, ¿no? Exacto, sí. Sí, pero él también intenta todo stand-up, salió en algunas telenovelas. Exacto. Y ahorita su última ya es productor, ¿no? ¿Su última película fue productor o qué fue? ¿O director? No, creo que productor. Ya. Creo que era productor. ¿Cómo se llamaba? Mentada de Padre. Mentada de Padre. Y justo salía este señor Héctor Suárez, ¿no? Ajá, justo salía. Y era su padre, ¿no? Y eran unos hermanos que les iban a dejar una herencia, ¿no? Nunca la he visto, pero igual creo que la voy a anotar en mi lista de sí. Y sí, o sea, yo creo que estos ya como que se acercaron más a la esencia, ¿no? Exacto. Igual lo que mencionabas, ya no ahondamos en ese tema, pero igual como mencionabas al principio, pues de alguna manera Adal Ramones sí fue como que el que lo llevó un poquito más masivo, como con su monólogo, ¿no? Que se aventaba el monólogo, no sé cuántos minutos se echaba, creo que se echaba como una hora, ¿no? Empezó como con 10, 15 minutos y después era media hora, ¿no? Ya, se echaba un buen ratote, ¿no? Al inicio de su programa. Sí, está cabrón, o sea. Sí está cabrón, güey. O sea, hacer algo así de media hora para a la gente solito. Y estarlos manteniendo, está, o sea,
queremos decir que nosotros obviamente no somos estandoperos. Sí, no, no. Y aunque a veces de repente se nos salen los mamadores de sí, qué chava y esto, no, o sea, sí respetamos y sabemos Sí, exacto, tiene ahí que todo no es nada fácil, ¿no? O sea, porque pues sí tienes que escribir, tienes que preparar y tienes que aventarlo. Fíjate que ahorita que estábamos platicando de todos estos nuevos estandoperos, me acordé hay un chavo que ya es profesor de stand-up y todo, que también tiene, o sea, que fue el mexicano, que yo siento que él era este mexicano como lo platicamos hace ratito, que en Estados Unidos tienen sus personajes que te hacen sentir incómodo. Ajá. Hay un estandopero que se llama Macario Brujo. Ah, No sé sí, si sí, lo topes. sí. Y ese güey sí le echaba chistes muy pesados, ¿no? Ese güey, ese güey le tiraba mucho que le gustaba mucho ir con putas, ¿no? Ajá. Ese era como su gag, ¿no? Sí. Y me recuerdo que uno de sus principales gags era ese de: yo soy un hombre básico que come con hambre, bebe con sed y coge con putas, ¿no? Entonces echaba chistes así ya de putas, pero ya medios fuertesones, ¿no, güey? Sí. Y de hecho, muchos de los estandoperos, pues, o sea, le rinden tributo porque, pues, es de los que, de estos estandoperos que se salen de la línea, que dicen, vamos a probar cosas diferentes y que abrió, pega, ¿no? Ese camino. Exacto. Y ahorita creo que él se dedica a dar clases. Sí, tallereras, ¿no? Ya se están haciendo estos talleres para stand-up y para que puedas escribir tu rutina. Y para que también sepas cómo tienes que trabajar todo esto de regla de 3, cómo puedes construir toda esta historia y esta narrativa que tienes que dar en tu stand-up. Y que tengas recursos para que también te pueda salir un poquito del script, ¿no? O sea, que si algo te rompe el contexto, no te quedes como de... Sí, como los conductores, ¿no? Que la cagan y es así como... Sí, exacto, porque la mayoría tienen su script, ¿no? Ajá. Pero pues al final de cuentas son cosas que pues estás escribiendo, cosas que vives, pues de alguna manera u otra te tienes que relajar, porque al final de cuentas cuando te bloqueas es cuando te estresas, ¿no? Y se te olvida qué pedo, pero si te relajas, por eso muchos también salen bien pedos, ¿no? Sí, hacen su stand-up y así, porque sienten que ya están relajaditos, y como tú dices, en algún punto algo se sale de contexto, y lo pues se avientan a la improvisación y lo van guiando, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Guiarte con las experiencias que hayas tenido. Exacto. Y pues bueno, la verdad es que cada vez hay más estandoperos. Sí. Y está creciendo en el país. Está creciendo, hay unos que son muy buenos, hay otros que de plano... Sí. Fíjate que también, ahorita hablando de Macario Brujo, también creo que el tío Robert merece una mención en estos. Sí. Y les dicen, digo, no todos sus shows son así, pero últimamente le dicen el misodios. El misogidios, güey. Porque sí se echa varios chistes misóginos, pero no todos sus chistes son misóginos. Ajá. Pero sí se echa de repente chistes fuertecitos, ¿no? Sí. Y la verdad es que también es de estos estandoperos que dices, va. Sí. Y de hecho él tiene algo que le llama la rutina prohibida, que solo lo hace muy de vez en cuando, porque nadie sabe, nunca lo han soltado al aire, no está en YouTube. O sea, sería como que un día él anuncie y tú vayas a verlo, o que no lo anuncie y que tú llegues y dices, ¿quieren la rutina prohibida? Va. Pero sí dice que las veces que se le ha echado, mucha gente se ha salido muy ofendida de su rutina, ¿eh? Sí. O sea, que sí debe estar fuerte. Pero sí, creo que es de los que también... Sí, también tiene ahí buenos gags y buenos stand-ups. Le vi alguno, ahora que fue el 15 de septiembre, sacaron uno, y tiene... Ese está bueno. Está fresquecito. Ese sí está en YouTube, por si quieren echárselo. Y se mete... con todo y lo pueden aguantar, ¿no? O sea, ese creo que siempre está como... O sea, si hay susceptibilidades, no creo que... Exacto. Y también recuerdo que en sus primeros stand-ups tenía varios chistes de los tejocotes, güey. Y no me acuerdo dónde fue, güey. ¿Dónde se da los tejocotes chido, güey? No me acuerdo, lo contó. Pero un estado, güey. Ajá. Un estado como del sur donde, no mames, el tejocote es casi el fruto nacional, güey. El fruto nacional. Y dice que el güey fue y se echó así su rutina del tejocote, güey. Y que empezó a tirar, no mames, ¿el tejocote qué, güey? ¿Quién se come el tejocote? Y dice que se paró una señora bien emputada así. Sí, dijo, ¿que para qué sirve el tejocote? Y una señora bien emputada así, pues el tejocote sirve para hacer acá licuado y sirve para no sé qué. Y que le dio como 3-4 recetas, pero bien encabronadas, así como que no te metas. Y que el güey, él no sabía qué pedo, o sea, cuando se echó la rutina no sabía qué pedo. Y dijo, verga, pues, nunca había visto a alguien tan apasionado por el tejocote, ¿no? Y ya que dice que se bajó, güey,
que su productor le dijo, perdón, güey, se me olvidó decirte que aquí, pues, es el principal productor de Tejocote, güey. Y sí está cabrón, güey, ¿no? No, güey. Pero sí. ¿Y cómo ves, amigo? ¿Lo vamos cerrando aquí? Sí. Pues digo, ahí igual se quedan muchas recomendaciones que pueden ir checando. Ahí les vamos a poner, ¿no? Les Algunas ponemos ligas de ahí, las cosas que... ándale, les vamos a poner abajito ligas de los estandoperos que platicamos. Sí. Para que chequen sus materiales. Y pues bueno, hasta aquí cerramos para continuar con menos de una hora. Exacto, menos de una hora para que no se canse. Para que no se canse. Y nos vemos en el próximo episodio donde les contaremos lo que les prometimos en el promo de las fiestas de fin de año. Hasta la próxima. Próximamente tendremos invitados. Oh, sí, ya se vienen invitados. Y viene el cierre de temporada, ¿no? No, es porque cierre el año, ¿no? Porque nos cansamos. Temporada 1 y porque ya queremos unas vacaciones, ¿no? Pero mientras tanto pueden ir escuchando todos los capítulos anteriores. Exacto. Recomendarlos. Recomiéndenos, amigos. Y pues ahí vamos a ver luego qué podemos hacer así como... ¿no? Entre más base de fans juntemos ahí, ¿no? Como sí, exacto. Una playera. Exacto. Una playera. Al fan número 100. Exacto, al fan número 100 le vamos a dar. En Instagram le vamos a regalar una playera. Una playera y un tono con y les vamos a grabar un comercial. Un promo. Para su novio o novia. Exacto. Y les vamos a contar un chisme, güey. Exacto, sí, le vamos a contar un chisme. Fuerte. A la persona número 100 que comente este video, le vamos a contar un chisme. Va. Hecho. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias. Gracias, amigos. Nos vemos en el próximo episodio.